A unos 80 metros bajo las montañas de Pensilvania, dentro de una roca de granito vaciada por dentro, hay un segundo Pentágono, una copia subterránea del edificio militar más poderoso del planeta, construida para una sola cosa: seguir dirigiendo Estados Unidos cuando el Pentágono de verdad ya no exista. Tiene su propio hospital, su propia central eléctrica, su propia agua y puede funcionar durante meses sin ningún contacto con el exterior. El día de los atentados del 11 de septiembre, mientras el mundo miraba las torres caer, a los altos cargos del Pentágono se los llevaron, en secreto, exactamente a ese lugar. Pero ese búnker oculto en la montaña es solo la última pieza de un sistema mucho más grande, porque el Pentágono que tú conoces, ese enorme edificio de 5 lados que has visto 1000 veces en las noticias, es apenas la punta visible de algo mucho más profundo y mucho más secreto. Es el edificio desde el que se dirige el ejército más caro y poderoso de la historia, donde se guardan los planes de guerra, donde está la sala desde la que se daría la orden de lanzar las armas nucleares, y donde, escondidas entre niveles que casi nadie ha pisado, hay historias que cuesta creer que sean reales. Hoy vamos a entrar al Pentágono y a recorrerlo capa por capa, desde sus pasillos infinitos en la superficie hasta los secretos enterrados que el gobierno de Estados Unidos nunca ha contado del todo. Y vamos a empezar por una pregunta que pocos se hacen al ver ese edificio gigante por fuera. ¿Cómo es posible que el cuartel general del ejército más avanzado del mundo se construyera entero en apenas 16 meses? Porque esa es la primera cosa imposible del Pentágono. No es solo enorme, es que lo levantaron a una velocidad que hoy parece de otro planeta. Un edificio de este tamaño debería haber tardado 4 años o más en construirse. El Pentágono se terminó en aproximadamente 16 meses. Y aquí está el primer detalle que pone los pelos de punta. Uno de esos que parecen inventados y son completamente reales. La construcción empezó el 11 de septiembre del año 1941. Exactamente 60 años, día por día, antes de que un avión se estrellara contra ese mismo edificio el 11 de septiembre de 2001. La misma fecha, 6 décadas de diferencia. El día que nació el Pentágono fue el mismo día en que, 60 años después, estuvo a punto de morir. Lo levantaron así de rápido porque corría una guerra. Era plena Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos necesitaba con urgencia un único edificio capaz de reunir a todo el mando militar, que hasta entonces estaba repartido por decenas de oficinas distintas. Al frente de aquella obra colosal había un militar empeñado en terminarla a cualquier precio. Y bajo sus órdenes, supervisando el día a día de la construcción, estaba un coronel del ejército llamado Leslie Groves. Recuerda ese nombre porque en cuanto terminó de levantar el Pentágono, a ese mismo hombre lo pusieron al mando del proyecto más secreto de la historia, el programa que fabricó la primera bomba atómica. El hombre que construyó el edificio del poder militar americano fue, justo después, el que construyó el arma que lo cambió todo. Pero volvamos a la obra, porque había un problema enorme. El acero, el material con el que se construyen los rascacielos, estaba racionado para fabricar armas, barcos y tanques. No podían gastarlo en un edificio. Así que hicieron algo brillante. Construyeron casi todo el Pentágono con hormigón armado, en lugar de acero, y para ahorrar todavía más metal, en vez de llenar el edificio de ascensores, que necesitan mucho acero, lo llenaron de rampas de hormigón por las que la gente sube y baja caminando entre plantas. Durante décadas, el Pentágono entero tuvo un único ascensor de pasajeros, reservado para el secretario de Defensa. Todos los demás, miles de personas, subían y bajaban a pie por las rampas. Y el sitio donde lo plantaron tampoco era cualquier sitio. Era una zona pantanosa y embarrada junto al río Potomac. Un terreno tan poco apetecible que el barrio que había al lado se llamaba, literalmente, el fondo del infierno. Para poder construir sobre semejante ciénaga, tuvieron que mover millones de metros cúbicos de tierra y clavar más de 40.000 pilotes de hormigón en el barro, solo para que el edificio no se hundiera. Y aún así, con todo eso, partes del sótano del Pentágono se han hundido casi 30 centímetros desde que se construyó, tragadas lentamente por el terreno blando sobre el que se asienta. Pero ¿por qué tiene 5 lados? ¿Por qué esa forma tan extraña de pentágono que le da el nombre? La respuesta es una de esas casualidades de la historia. El terreno que eligieron, al principio, estaba rodeado por 5 carreteras que formaban, más o menos, un pentágono irregular. Así que los arquitectos diseñaron el edificio con 5 lados para encajar en ese hueco.
Pero entonces, el presidente Roosevelt decidió mover el proyecto a otro sitio, un poco más al sur, porque el edificio era tan gigantesco que iba a tapar las vistas entre Washington y el Cementerio Nacional de Arlington. El problema es que rediseñarlo desde cero habría costado demasiado tiempo y había una guerra esperando. Así que mantuvieron la forma de 5 lados, aunque ya no hacía falta. El edificio más famoso del mundo tiene su silueta icónica por pura prisa de guerra. Y déjame que te enseñe ese tamaño de verdad, porque las cifras del Pentágono cuesta imaginarlas. Por dentro, tiene unos 28 kilómetros de pasillos, y sin embargo, está tan inteligentemente diseñado que, en teoría, puedes caminar entre 2 puntos cualesquiera del edificio en unos 7 minutos. Digo en teoría, porque por dentro es un laberinto tan endemoniado que perderse es lo normal. Se cuenta que hasta los generales con galones se han desorientado en sus pasillos idénticos, y que más de uno ha necesitado que lo rescataran preguntando puerta por puerta. Tiene 5 anillos concéntricos, uno dentro de otro, conectados por 10 pasillos que los cruzan como los radios de una rueda. Tiene casi 7.800 ventanas, más de 4.000 relojes, 284 baños. En su interior trabajan unas 23.000 personas cada día, una población entera metida dentro de un solo edificio. Durante casi 80 años, fue el edificio de oficinas más grande del planeta. Es, literalmente, una ciudad amurallada de 5 lados. Y dentro de esa ciudad hay un detalle que casi nadie conoce y que dice mucho de la época en que se construyó. El Pentágono se levantó con el doble de baños de los que realmente necesitaba. ¿Por qué? Porque las leyes de aquel estado, en aquellos años, obligaban a separar los baños por raza, unos para blancos y otros para negros, así que se construyeron baños duplicados para cumplir esa ley racista. Pero el presidente Roosevelt había prohibido la discriminación en los edificios del gobierno y ordenó quitar los carteles de separación. El resultado es una de las ironías más curiosas de la historia del edificio. Durante años, el Pentágono fue prácticamente el único edificio público de todo aquel estado que no estaba segregado por raza. Construido para separar, terminó siendo de los primeros en unir. En el centro de todo este coloso de 5 lados hay un patio abierto enorme, de unas 2 hectáreas, al aire libre, en pleno corazón del edificio. Y aquí es donde la historia del Pentágono se cruza con una de las leyendas más divertidas de toda la Guerra Fría. Durante años, en mitad de ese patio, hubo un humilde puesto de perritos calientes donde los trabajadores salían a comer. Y cuenta la leyenda que, durante la Guerra Fría, los soviéticos tenían siempre al menos 2 misiles nucleares apuntando directamente a ese puesto de perritos. ¿Por qué? Porque desde los satélites espía veían a cientos de personas entrando y saliendo de ese puntito en mitad del Pentágono cada mediodía y pensaron que tenía que ser la entrada a la sala secreta más importante del edificio. Lo apodaron, en broma, el café del punto cero. La verdad es que nadie lo ha confirmado jamás y casi con seguridad es solo una historia graciosa. Pero da una idea perfecta de hasta qué punto el Pentágono es un edificio rodeado de misterio, donde es imposible saber qué es real y qué es leyenda. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta, porque todo lo que te he contado hasta ahora es la superficie. Es el Pentágono que se puede visitar, fotografiar, contar. Pero el Pentágono que de verdad importa no son los pasillos ni las oficinas. Es lo que esconde para tomar la decisión más terrible que un ser humano puede tomar. La de empezar una guerra nuclear. En algún lugar dentro de ese edificio está el Centro Nacional de Mando Militar. Es el equivalente real a esas salas de guerra que has visto en las películas. Un espacio cerrado, sin ventanas, fuertemente protegido, donde un equipo trabaja las 24 horas del día vigilando el mundo entero. Desde aquí, se siguen en tiempo real los movimientos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por todo el planeta, el estado del arsenal nuclear, las comunicaciones con los submarinos cargados de misiles que patrullan los océanos. Aquí está incluso el extremo americano del famoso teléfono rojo, la línea directa que conecta a Washington con Moscú, desde los años 60, para evitar que un malentendido desate el fin del mundo. Y sobre todo, es desde esta sala, desde donde se transmitirían las órdenes a las fuerzas nucleares. Si algún día se diera la orden de lanzar un ataque atómico, el mensaje saldría de aquí. Y aquí conviene aclarar algo que casi todo el mundo confunde, porque es importante. El famoso maletín nuclear, ese maletín negro del que tanto se habla, no está guardado en el Pentágono. Va siempre con el presidente de Estados Unidos. Lo lleva un asistente militar que no se separa de él ni de día ni de noche. Pero ese maletín
no es un botón rojo como cree la gente. Es la herramienta que conecta al presidente, esté donde esté, con esta sala del Pentágono para que pueda dar la orden y confirmar su identidad. El presidente decide, el Pentágono ejecuta, y la sala desde la que se ejecuta es uno de los lugares más protegidos y secretos del edificio. Su ubicación exacta y su funcionamiento real son material clasificado. Nadie fuera del círculo de mando sabe con certeza cómo es por dentro hoy. Pero, por muy protegido que esté el Pentágono, sus responsables siempre supieron una cosa incómoda, que un edificio en la superficie, por muy reforzado que esté, no sobrevive a un impacto nuclear directo. Y aquí es donde bajamos al nivel más profundo y más secreto de toda esta historia, porque si el Pentágono cayera, Estados Unidos tiene preparado un segundo Pentágono escondido bajo tierra. Se llama Raven Rock, aunque muchos lo conocen simplemente como el Sitio R, o el Pentágono subterráneo. Está excavado dentro de una montaña de granito en Pensilvania, a poca distancia de la residencia de descanso de los presidentes. Empezaron a construirlo en los años 50, en plena Guerra Fría, con una única misión: ser el centro de mando de reserva, el lugar desde el que Estados Unidos seguiría dirigiendo su ejército si el Pentágono fuera destruido en un ataque nuclear. Por dentro, es una pequeña ciudad subterránea, con edificios enteros de varias plantas levantados dentro de la roca vaciada, con su propia electricidad, su propia agua, su propio aire, capaz de sobrevivir sellado durante meses. Durante décadas, su existencia fue un secreto absoluto. El gobierno no la reconoció oficialmente hasta los años 90. Y no es un decorado vacío que nunca se ha usado. El 11 de septiembre de 2001, cuando el avión se estrelló contra el Pentágono y nadie sabía cuántos ataques más venían de camino, a varios de los altos cargos del Departamento de Defensa se los evacuó precisamente a esa montaña. El plan secreto para mantener al gobierno funcionando en caso de catástrofe, un plan diseñado durante la Guerra Fría, se activó de verdad aquel día. El búnker, que llevaba medio siglo esperando un apocalipsis que nunca llegó, se usó, por fin, en la mayor crisis que vivió el país en generaciones. Y como todo lo que rodea al Pentágono, alrededor de Raven Rock también flotan las leyendas. Se dice que hay túneles secretos que lo conectan con la residencia presidencial o incluso con otros búnkeres. Eso nunca se ha confirmado y muy probablemente sea solo eso, una leyenda. Pero hay un dato que sí es completamente real y que casi nadie conoce. En los años 60, en el punto más tenso de la Guerra Fría, el gobierno llegó a estudiar en serio un proyecto todavía más extremo. Un búnker excavado a más de 1000 metros de profundidad, directamente bajo la zona del Pentágono, diseñado para resistir el impacto directo de varias bombas nucleares. Se planeó, se calculó, se propuso al presidente y al final nunca se construyó. Pero durante un tiempo, Estados Unidos estuvo a punto de enterrar su centro de mando 1 kilómetro bajo tierra. Y aquí llegamos al momento que une toda esta historia, porque todo lo que hemos visto, los pasillos infinitos, las rampas de hormigón, la sala de mando sin ventanas, el búnker en la montaña, todo eso fue puesto a prueba en un solo día. El 11 de septiembre de 2001, a las 9:37 de la mañana, un avión secuestrado se estrelló a toda velocidad contra uno de los lados del Pentágono. Murieron 184 personas inocentes, 125 dentro del edificio y 59 a bordo del avión. Fue uno de los ataques más impactantes y dolorosos jamás sufridos en suelo estadounidense. Pero hay un detalle de aquel día que parece cosa del destino. El avión se estrelló justo contra la única parte del Pentágono que acababa de ser reformada y reforzada. En aquel momento estaban modernizando el edificio por secciones, y esa sección concreta era la primera que ya tenían terminada, con muros reforzados, ventanas blindadas resistentes a explosiones y refuerzos de acero. Esos refuerzos aguantaron lo suficiente como para retrasar el derrumbe de esa parte del edificio alrededor de media hora, y esa media hora permitió que mucha gente saliera a tiempo. Si el avión hubiera golpeado cualquier otra sección, todavía sin reformar y completamente llena de gente, la cifra de muertos habría sido muchísimo mayor. La casualidad de dónde golpeó salvó cientos de vidas. Y la respuesta del Pentágono a aquel golpe lo dice todo sobre lo que ese edificio significa. Lo reconstruyeron a una velocidad asombrosa. Llamaron a la operación el Proyecto Fénix, como el ave que renace de sus cenizas. Y menos de un año después del ataque, las oficinas que estaban justo encima del punto del impacto ya volvían a estar ocupadas, funcionando, con gente trabajando dentro. El edificio, que había nacido en tiempo récord durante una guerra, volvió a levantarse en tiempo récord,
tras el peor golpe de su historia. Así que recapitulemos lo que hemos recorrido juntos. Un edificio gigante construido en apenas 16 meses sobre un pantano, empezando exactamente 60 años antes del día que lo atacarían. Levantado con hormigón y rampas en lugar de acero por culpa de una guerra. Con 28 kilómetros de pasillos y 23.000 personas dentro. Con una sala secreta y sin ventanas, desde la que se daría la orden de lanzar las armas nucleares. Con un segundo pentágono escondido, dentro de una montaña por si el primero cae. Y con una historia, la de aquel búnker de 1 kilómetro de profundidad, que estuvo a punto de hacerse realidad. Y aquí está la idea con la que quiero que te quedes. El Pentágono que ve la gente, ese edificio de 5 lados que sale en las noticias, es solo una cáscara. Por dentro y por debajo es algo mucho más inquietante. Es el cerebro de la máquina militar más poderosa que ha existido jamás. Un cerebro diseñado para sobrevivir incluso al fin del mundo, con copias de seguridad enterradas en montañas por si la principal desaparece. Es un edificio construido, literalmente, pensando en el día en que ya no exista. Y lo más perturbador de todo es que gran parte de lo que de verdad pasa ahí dentro, las salas más secretas, los planes más oscuros, sigue clasificado, guardado bajo llave, fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Porque el Pentágono no es el único centro de poder del planeta que esconde un mundo entero de secretos bajo su superficie. Hay otros edificios, en otras capitales, que guardan túneles, búnkeres y salas que sus gobiernos jamás reconocerán. Si conoces alguno, o si crees saber cuál deberíamos abrir a continuación, déjalo escrito ahí abajo, que lo leo todo. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que casi nadie sabe al ver el Pentágono en la televisión, que el edificio más poderoso del mundo esconde debajo y dentro otro edificio entero hecho de secretos. Suscríbete, porque seguimos entrando en las estructuras más secretas y prohibidas del planeta. Nos vemos en el siguiente.